Bueno, bienvenidos, ahí se van sumando los primeros, me parece. A ver, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar este webinar en 30 segundos, así se pueden ir conectando todos aquellos que se suscribieron para participar en vivo de un nuevo webinar de Americas Capital. Vamos a esperar con Rami unos 20 segundos y comenzamos este encuentro para hablar de real estate en los Estados Unidos. Ahí ya veo que están entrando. Fantástico. Bienvenidos a todos. Gracias por hacerse un espacio en la agenda, cortando un poco la semana también. Vamos a hablar unos 30 minutos con Ramiro Juliá. Él es el CEO y fundador de Americas Capital. Mi nombre es Facundo Sonati. Soy parte del equipo. Tengo este doble sombrero de moderador por mi pasado en el mundo del periodismo y al mismo tiempo soy parte del equipo de Americas Capital. Y con Ramiro vamos a hablar de real estate en los Estados Unidos. Estoy viendo, ahí está. Perfecto. Bienvenidos a todos. Para respetar también los tiempos de todos los que se hicieron un espacio en su agenda para participar en vivo del webinar, vamos a arrancar. Yo siempre digo que Ramiro probablemente es de los argentinos que más conoce el mercado de real estate de Estados Unidos, entonces vamos a tener alrededor de 30 minutos jugosos para repasar cuál es el presente, cuáles son las oportunidades, dónde está parado Americas Capital en ese sentido. Pero Rami, para arrancar, contanos un poquito qué es Americas Capital y obviamente buen día. ¿Cómo estás? Oh, buen día, Facu, gracias por tu palabra siempre tan amable. Y primero hago una aclaración, no soy Agostina Quiroga. Ahí hay un problemita técnico con el nombre que no lo pudimos cambiar. Agostina Quiroga está acá en el chat, bajo el logo de America's Capital, es su cumpleaños, así que saludamos a Agos que nos Feliz está cumpleaños. acompañando. Mi nombre es Ramiro Juliá, yo soy CEO de Americas Capitals. Americas Capital es una compañía que nació allá y entonces, hace 33 años, un poquito más, siempre enfocada en proyectos de desarrollo y reciclado inmobiliario, o sea, proyectos de generación de valor, con una actitud proactiva hacia los proyectos. Y por allá, por el 2002, empezamos a invertir y coinvertir en Estados Unidos. Hoy tenemos, desde que empezamos a contar, porque antes medio que no nos contábamos, pero tenemos 82 proyectos desarrollados, de los cuales en los últimos años hemos desarrollado, en realidad de los 82 tenemos alrededor de 60 abiertos. Hoy hemos vendido 20 aproximadamente en los últimos 10 años, con una TIR bastante buena, que está por arriba del 20%. Es una TIR un poco mejor de lo que es la media para este tipo de proyectos, o sea que estamos contentos con el resultado que venimos obteniendo hasta ahora. Así que nada, Facu, feliz de estar acá contigo y por ahí, nada, nosotros tenemos pasión por esto que hacemos y nos encanta compartirlo, así que y ayudar a otros a que se metan en este tipo de inversiones. Ahí, Rami, para recapitular, porque yo conozco la historia, pero ¿por qué decidís desembarcar en la industria del real estate, tanto localmente como sobre todo en el exterior? Contale, porque siempre el público se renueva y veo algunas caras conocidas entre No, los bueno, en real participantes estate que conozco. entramos por una cuestión, si querés, más de vocación personal, que yo soy abogado, después hice varios másters relacionados con el tema de real estate, más financieros y numéricos. Te diría que es una vocación personal de este tipo de activo. Es un activo muy noble, eh, muy lindo para tener en tu cartera. Así que así arrancamos acá en Argentina. Después, en el 2002, nos expandimos a Estados Unidos y nos encontramos con un mercado totalmente distinto al local, con muchísima liquidez. Como yo siempre digo, Estados Unidos es el campeonato del mundo. Eh,
y es un mercado hiper profesional, hiper transparente, dinámico, muy dinámico. Y nada, la verdad que, bueno, muy interesante lo que venimos recorriendo. Estamos invertidos en 50, casi 50 ciudades, muchas de ellas en Estados Unidos, un 80 y pico por ciento de nuestro portfolio está en Estados Unidos, eh, con lo cual es un mercado que nos gusta mucho, lo abrazamos. Te diría que el driver principal fue la liquidez, ¿no? Tenés mucha liquidez, entras a los proyectos y se mueven muy rápido. Entonces, eso es muy interesante para nosotros como inversores, poder lograr los resultados en tiempo y forma. Estamos muy enfocados en la tasa interna de retorno nosotros, además del múltiplo, son los dos como grandes parámetros que tenés para medir los resultados de los proyectos. El múltiplo es la cantidad de veces que multiplicás tu capital en un proyecto específico, y la tasa interna de retorno es básicamente la rentabilidad anual del proyecto medida de punta a punta, uniendo flujos de fondo que tenés en algunos proyectos más plusvalía al final, si es que se logra, ¿no? Y ahí contar también quizás este modelo de alianzas estratégicas que tiene Americas Capital con grandes jugadores en cada uno de los mercados donde participa, con esta visión que vos bien me describiste, me acuerdo de una de las primeras reuniones que tuvimos hace ya 3 años, con este modelo diferente quizás al mindset del inversor argentino que va y compra un departamento en Miami, la posibilidad de participar de múltiples proyectos en simultáneo con esto que vos decís, aprovechando la liquidez del mercado de los Estados Unidos, poder salir en periodos más cortos de tiempo con un retorno de la inversión mucho más interesante que el hecho de tener Claro, un departamento por 10, 15, 20 años, ¿no? exacto. A ver, nosotros estamos muy, digamos, enfocados en la TIR, ¿no? En la tasa interna de retorno anual. Eso hace que nos tengamos que meter y nos querramos meter en proyectos de rápida realización. Eh, Ahora, lo que nos gusta también es estar diversificado en muchos proyectos, porque no dejan de ser ventures estos proyectos, si bien tienen una base inmobiliaria que obviamente mitiga algunos riesgos. No es venture capital, donde vos tenés por ahí múltiplos de 5 o de 10, con riesgos también muy altos, pero es un segmento dentro del real estate donde es más de desarrollo y de generación de valor, con lo cual no dejan de tener riesgo implícito cada uno de los proyectos. La forma que nosotros tenemos de mitigar ese riesgo implícito de cada uno de los proyectos es invirtiendo en muchos. Por eso nosotros, en ese sentido, es muy parecida a la dinámica del venture capital, ¿no? Por ahí el ratio de conversión es mucho más alto, porque vos en venture capital invertís en 20 para pegar uno, acá vos invertís en 20 para pegar 15, 16, ¿no? Con lo cual, nada, es un factor de mitigación del riesgo invertir poquito en muchos proyectos. Que eso también te da una tranquilidad de que estás invertido en distintos mercados. Hay mercados más lentos, más rápidos, hay mercados saturados, hay mercados con sobreoferta, y también distintos tipos de productos, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, sos un inversor que viene invirtiendo en oficina y solamente en oficina, y hoy posiblemente estés complicado. Ahora, si tenés un portfolio de oficina, multifamiliar, industrial, nada, estás diversificado también por producto. Entonces, la recomendación que nosotros siempre damos es diversificar por producto. Eh, por región y en algunos casos por moneda. Por eso estamos invirtiendo no solamente en Estados Unidos, sino que también invertimos en Reino Unido, bajo el pound, en Brasil, bajo el real, y acá en Argentina, bajo el peso. Eh, Yendo a tu otra pregunta que me hacías, es básicamente cómo diversificar es a través de partners
puntuales que tenemos en cada location. El real estate es muy local y de un lado de la calle pasa una cosa, del otro lado pasa otra, y si vos no sos local, por ahí no entendés la dinámica del flujo de tránsito, del flujo del consumo, de la demanda, y por ahí estás dentro de una situación inexplicable, pero por no tener la localía, te lo estoy exagerando, ¿no? Un poco. Pero para que se entienda de que es un negocio muy local, con proveedores locales, con usos y costumbres locales, con lo cual es muy importante tener un partner muy alineado con tu capital, que esté desarrollando y que esté generando el valor que vos necesitas para generar tu rentabilidad. Por eso nosotros trabajamos con varios partners en el mundo. En Estados Unidos tenemos 2 o 3, en Inglaterra también, etcétera, que son empresas especializadas en ese tipo de producto en el que nosotros nos estamos metiendo, con un track record de arriba de los 20 años eh, en cada caso, porque es otro, si querés, factor de mitigación. Hacemos cosas con gente que realmente sabe de lo que hace, sabe lo que hace y lo ha hecho muchas veces, o sea, con un track record concreto. Eh, y bueno, también es otro factor de mitigación del riesgo. Ninguno te da la garantía, y estos son proyectos, digamos, de alguna forma, vos estás invirtiendo al resultado del proyecto, no estás invirtiendo, obviamente estás invirtiendo en todo el activo, pero no en una unidad específica, no sé, el departamento 10B o la nave 3C, sino que estás invirtiendo al resultado del proyecto. Está bueno porque entras en una etapa temprana del proyecto, por lo menos del proceso de generación de valor con el que estás entrando, pero es distinto a tener una unidad o una inversión directa, ¿no? Clarísimo. Antes de llegar al presente del mercado de Estados Unidos, toda esta trayectoria que tiene Americas Capital a través de los proyectos que mencionabas, digamos, ¿cómo se puede describir o resumir todo ese trayecto que viene realizando la compañía, sobre todo en Estados Unidos? ¿Cómo fluctuó el mercado a lo largo de todos esos años? ¿Y qué oportunidades vieron ustedes? ¿En qué proyectos ya salieron? Si podés resumir eso para llegar al presente. Sí. Mira, nosotros, como te digo, nosotros invertimos en estos 3 tipos de productos: multifamiliar, industrial y oficina. Oficina es más oficina suburbana, no la gran torre en el centro, y eso la verdad que la pegamos porque después con la pandemia creció mucho la oficina suburbana y la oficina del centro quedó media colapsada, el mercado, los ratios, los cap rates, etc. Y arrancamos básicamente con esta idea de construir portfolios, ayudar a inversores a construir portfolios. Nosotros llamamos construye tu legado, porque lo que nosotros hacemos es fabricar proyectos que los inversores eligen. O sea, nosotros no elegimos por los inversores, sino que los inversores hacen su propio allocation de capital. Nosotros le mostramos todo el proyecto, lo que vemos en cada uno, tratando de identificar los resultados posibles de la mejor forma posible y también describiendo los riesgos de cada uno de los proyectos. Los proyectos inmobiliarios finalmente tienen distintas etapas de riesgo que van desde la aprobación, la construcción, el riesgo comercial, que es ocuparlos, y después venderlos, ¿no? Con lo cual, bueno, entender y ayudar al inversor a entender qué tipo de riesgo está tomando en cada momento, porque bueno, después cada uno tiene su estrategia, ¿no? Hay inversores que les gusta más el flujo, o activos que generen un flujo, hay otros que van más a la plusvalía y al valor agregado, con lo cual, nada, así fuimos construyendo este gran portfolio, que te digo que hoy tiene más de 80 proyectos desarrollados, de los cuales hemos vendido 20, tenemos unos 60 bajo ejecución en distintos estadios, y hemos visto de todo, ¿no? O sea, pensá que nosotros arrancamos en el 2002, después vimos la crisis del 2008, 2009 en realidad, que fue una crisis bastante pronunciada,
una caída fuerte del mercado, pero después un recupero en B también bastante pronunciado. Eh, pero fue una caída bastante honda, ¿no? Después tuvimos el COVID, ¿no? Para centrarnos en los mercados, en los hitos más importantes. El COVID fue como un sueño hecho realidad, desde el punto de vista de inversión hablo, ¿no? No quiero, obviamente fue durísimo para todo el mundo, en todos lados del mundo, pero lo que sucedió en el COVID para el mundo inversor, por lo menos nuestro mundo inversor, es que las tasas de interés se fueron a cero, básicamente. Con lo cual, cuando las tasas bajan, este tipo de activos que están muy, de alguna forma en Estados Unidos sobre todo, muy sensibles a la tasa, los activos subieron estrepitosamente y hemos logrado TIRs del 120, 130% anual, Claro. producto de que los plazos se acortaron y los márgenes se agrandaron. Ese sueño hecho realidad después se convirtió en pesadilla, te diría, porque las tasas subieron casi al 5% más o menos, y esto hizo que esta suba violenta de insumo, básicamente porque uno de los principales insumos de esta industria es el capital, con lo cual el costo de tu capital se incrementó 500 veces por ciento 500% en plazo de algunos meses, con lo cual ha sido durísimo, esto sucedió por allá por el final del 2022, ha sido durísimo para la industria desde entonces, porque a diferencia de, y ya nos metemos si querés en el presente, a diferencia de lo que ha sido la crisis del 2008, que ha sido una crisis en B con una recuperación rápida, esta viene siendo una recuperación en L, o sea, una performance en L, una gran caída de los valores producto de la suba de la tasa de interés y después se ha quedado ahí, ¿no? Todo el mundo esperando, como una L, esperando que las tasas bajen un poquito o empiecen a bajar como para que esta L empiece como a inclinarse para arriba, ¿no? Esa es un poquito la expectativa que tiene el mercado. O sea, tenés 2008, COVID, una etapa espectacular, y después la que estamos viviendo ahora a nivel macro, ¿no? Te hablo. Después hay que meterse en la micro de cada proyecto, porque por ahí con una macro mala igual tenés proyectos buenos, ¿no? Eh, y también pasa que con una macro buena a veces tenés proyectos que no son tan buenos. Y pensando en eso, Rami, puntualmente Américas Capital, ¿en qué lugar está parado o qué están viendo con respecto al corto y mediano plazo? Y después incluso si podés compartir algún ejemplo puntual de algún proyecto puntual o de los últimos proyectos donde se embarcó la compañía. Sí, mira, nosotros estamos viendo que hay activos, producto de esta suba de tasas que se ha producido en el 2022 y también esa suba de tasas impacta no solamente las salidas de los proyectos, porque hace que los inversores tengan más expectativa de rentabilidad más alta, con lo cual pueden pagar menos por un activo, también ha erosionado los flujos de fondos, porque vos tenés que darle prioridad al pago de tu deuda, ¿no? En cada uno de estos proyectos tienen un nivel de apalancamiento de aproximadamente 60-70%, dependiendo del caso, con lo cual hoy hay mucha gente, muchos activos golpeados, muy golpeados, que han perdido 20, 30, 40% del valor, en algunos casos muy excepcionales, pero que los hay. eh, los activos no llegan a pagar la deuda que tienen, con lo cual tienen que ser refinanciados y hay escasez de créditos atractivos, ¿no? Con lo cual hoy es un buen momento, creemos, para entrar al mercado, porque hemos visto cómo en estos 2 años
se han erosionado los valores, que estaban por ahí excesivamente inflados, con lo cual hoy es un mercado más normal, donde uno genera el valor por un management activo o por un desarrollo, un plan concreto, ¿no? Así que hoy es un muy buen momento a nivel macro, creo, para entrar, a pesar de que, bueno, las noticias son contradictorias, ¿no? Porque, bueno, esto pasa que cuando uno entra, las noticias son malas. Y hoy no paramos de ver noticias, pero esos son los buenos ciclos, en definitiva. Hoy no paramos de ver noticias malas, pesimistas, etcétera. Pero bueno, también estas noticias hoy generan oportunidad, porque vos tenés en cuenta que estos proyectos mínimos son de 4 años. Nosotros tenemos un holding, un periodo de holding de aproximadamente 40 meses, 45 meses. Con lo cual, el momento de entrada es hoy, que es muy nublado, con tormentas, nubarrones por todos lados, pero el momento de salida, que es cuando vamos a vender el activo al mercado y volverlo a colocar para generar la plusvalía, entendemos que va a ser soleado, y que las expectativas van a ser más razonables. eh, pero bueno, todo esto está factoreado en los proyectos, ¿no? Obvio, obvio. ¿Y hay puntualmente algún proyecto que puedas compartir de America's Capital que vos, describiendo, digamos, este contexto, tiene una visibilidad o una previsibilidad de en 3 4 años tener un muy buen retorno? Mirá, hoy, ¿qué es lo que nos gusta más? Nos gustan mucho los activos industriales. Hemos estado invirtiendo este año en activos industriales que están ya alquilados. Los activos industriales generalmente tienen contratos de 10 años, ¿no? En Estados Unidos. Hay algunos casos menos, algunos casos más, pero más o menos ese es el promedio. Con lo cual puede pasar que los contratos han quedado desfasados con respecto al mercado. Los contratos de alquiler, propiedades que generan un flujo, han quedado por debajo, los alquileres han quedado por debajo del precio de mercado. Si vos lanzás un proyecto de cero hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de arbitraje nos gusta participar en propiedades que están un poco viejitas, que tienen alquileres retrasados, y mejorar la performance de la propiedad, digamos, ponerle, digamos, techo solar, mejorar las aislaciones, los accesos, nada, distintas cuestiones que se pueden ver en cada proyecto para, junto con una estrategia proactiva de mejorar los alquileres, vamos mejorando el flujo operativo de ese proyecto. Y con la expectativa de una salida a una rentabilidad interesante. Estos flujos son interesantes hoy, porque están en el orden del 6, 7, 8% sin apalancamiento, con lo cual con un poco de apalancamiento, la verdad que son atractivos y están, si querés, bastante mitigado el riesgo porque lo tenés atomizado en varios proyectos. Nosotros no nos dedicamos a logística industrial donde tenés single tenants, sino nos gusta mucho que en cada uno de estos proyectos haya muchos inquilinos, 10, 20, 30 inquilinos, porque te da también el factor de mitigación de que si se te va un inquilino, no te genera un agujero, ¿no? Así que ese tipo de activos y proyectos hemos estado haciendo, tiene una TIR de aproximadamente el 13-14%, o sea, una renta corriente que puede estar en promedio del 6%, que eso es cash on cash para el inversor, más una plusvalía proyectada para cuando vos vendés ese activo ya reciclado, ya saneado, con los contratos actualizados, en total te genera este 13-14% de tasa interna de retorno anual, o sea, rentabilidad anual sobre tu capital en un promedio de 40 meses aproximadamente. Clarísimo. Este es un tipo de activo que nos gusta mucho y creo que vamos a seguir haciendo este año de ese tipo de proyectos.
Otro tipo de activo que nos gusta mucho es el multifamiliar. Hemos invertido en muchos negocios con esta misma dinámica de reciclarlos, mejorarlos. Proyectos ya están alquilados, pero están por ahí viejos, vetustos, y hay que hacer un reciclado y mejorar las rentas. Eh, y hemos hecho varios de esos. Hoy escasean ese tipo de proyectos, no son tan habituales, a precios razonables, ¿no? Eh, con lo cual nos hemos enfocado también al desarrollo de nuevos proyectos de ese tipo, ¿no? Multifamiliar en zonas que tengan que no sean fáciles de desarrollar, que tengan barrera de entrada alta, como para que no haya una sobreoferta, porque nos ha pasado en algunos proyectos en zonas muy calientes que después ha habido una gran sobreoferta que termina deprimiendo las rentas. Nos estamos enfocando en zonas que sean difíciles de entrar. O sea, lograr, que para nosotros tampoco es fácil, pero bueno, pero una vez que logramos un posicionamiento, es más fácil defenderte, ¿no? Donde vemos un crecimiento poblacional muy grande. Estados Unidos, para que vos lo dimensiones, crece a un ritmo de un Uruguay entero cada 18 meses. Con lo cual, demográficamente, a pesar de Trump y a pesar de todo esto que estamos leyendo, es un mercado que sigue creciendo. Yo creo que va a seguir creciendo desde el punto de vista demográfico, que hay varios factores, ¿no? Tenés los factores propios y después los factores endógenos. Ujú. Pero con lo cual hay mucha demanda de vivienda accesible, a buen precio, permanentemente, y es un mercado que nos gusta mucho. Con lo cual lo que estamos haciendo es comprar terrenos aprobados, desarrollarlos y después, desarrollarlos significa construirlos, ocuparlos con inquilinos y después, una vez que está el activo estabilizado, venderlo. Ujú. Ahí, Son Carlos, los tipos de proyectos que nos gustan mucho. Perdón, Facu, perdón que te no, interrumpí. a propósito de esto que mencionabas, Carlos pregunta, ¿cuáles se consideran o qué se entiende por zonas difíciles de entrar? Mirá, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto en New Jersey, en una zona, en un barrio que se llama Red Bank, que está muy pegadito a la costa de New Jersey. Está literalmente a 15 minutos de Wall Street, cruzando el río, ¿no? O sea, pero por subte estás a 15 minutos de Wall Street. Es una zona difícil de aprobar proyectos. Estamos en un proyecto que tardó 8 años en aprobarse, con lo cual te imaginas que el que viene atrás viene también dilatado en su proceso. No hay muchos terrenos disponibles. La ubicación y la demanda es enorme porque, digamos, es una alternativa barata o accesible a lo que sería vivir en Manhattan. Y ese tipo de activos, bueno, son como escasos, ¿no? No hay 20 proyectos desarrollándose. eh, la demanda que tiene el barrio supera ampliamente la oferta en este caso, ¿no? Eh, Así que nada, eso es uno de los parámetros que vemos también para definir nuestras inversiones. Perfecto, gracias, está claro. Ahí le agradecemos también a todos que se quedaron hasta este momento. Una de las cosas que a mí siempre me intriga y para entender también la cabeza de aquel inversor que decide poner unas fichas en los Estados Unidos a través de este tipo de proyectos, ¿cuál crees que es el portafolio ideal que tiene esa familia argentina que suele invertir en los Estados Unidos a través de America's Capital o incluso otros inversores? Pero me gustaría saber cuál es tu mirada con respecto a eso. ¿Qué lugar ocupa el Sí, real estate en ese portafolio? mira, varía de familia a familia, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que un 15% de tu patrimonio
debería estar en este tipo de proyectos. Con nosotros o con quien sea, digo, en este tipo de proyectos de activo inmobiliario. Eh, Aproximadamente está en el orden del 15. No te digo que vas a poner todos tus activos inmobiliarios afuera en Estados Unidos, porque por ahí, no sé, querés tener activos acá en Argentina o más cercanos. Pero la recomendación hoy, según la teoría de portfolio, es que tengas alrededor de un 15% en este tipo de activos de commercial real estate, que no son tu casa, no son tu casa de vivienda o de veraneo, sino que son activos que te generan una rentabilidad, ¿no? Ujú. Clarísimo. Ahí, para cerrar, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los presentes, anímense y si no, no siempre les recordamos que tanto a través de las redes de Americas Capital como todos los comerciales de la compañía pueden sacarse todas las dudas que tengan. Muchas veces así cuando es un auditorio, hay gente que quizás tiene cierto pudor en compartir sus preguntas, pero tengan en cuenta eso. Rami, para cerrar, tu visión, por lo que describías, es optimista en el mediano plazo, digamos. Es esto de comprar con la mala noticia y salir con la buena noticia dentro de 2, 3, 4 años cuando el mercado presente, digamos, otra realidad. Ese es un poco el resumen que podemos hacer de este encuentro. Sí, te diría que hoy mi visión es que estás, y ya te digo, del 2002 estamos haciendo cosas, he visto tasas altas, he visto tasas bajas. Eh, Hoy estamos entrando, te diría que en un buen momento. Nada te puede garantizar que mañana no explote no sé, una guerra, cuestiones extraordinarias que son las que aparecen hoy en las noticias y que de alguna forma enfrían el mercado, o Trump se sigue peleando con China a niveles exorbitantes. Digamos, la realidad es que nadie tiene la bola de cristal que pasa para adelante. Todo indica que en un escenario normal las tasas deberían estar más abajo de lo que están hoy. Por ahí no vas a tener las tasas del 2 que hemos tenido, pero sí algo más intermedio. Y eso hace que vos estés entrando hoy en una posición más privilegiada del punto de vista macro. El punto de vista micro, bueno, hay que ver la realidad de cada proyecto. Este proyecto que te digo en Redbank es un proyecto que, nada, entendemos que el riesgo mayor que ha sido el de aprobación ya está superado, pero bueno, ahora hay Claro, que construirlo y ocuparlo con buenas rentas. Todo indica también de que este segmento va a seguir demandando rentas buenas, vienen creciendo a un ritmo del 3% anual. En algunos casos vemos rentas de hasta el 6% anual en algunos activos. Por eso hay que ver la micro puntual del proyecto. claro, Eh, pero sí, la verdad que, a ver, nosotros estamos haciendo cosas, eh, nos gusta este momento, no le tenemos miedo porque nuestros partners son muy experimentados y que digamos, tienen la capacidad y la habilidad para encontrar los buenos proyectos. De vuelta, ¿no? Mi recomendación siempre es la diversificación, o sea, claro. apuntar a construir un portfolio, no poner todos los huevos en una canasta, sino que desparramarlos por varios proyectos, que eso es lo que nosotros básicamente hacemos y ofrecemos a través de una plataforma tecnológica que le permite al inversor hacer un seguimiento mucho más cercano de los proyectos, porque uno piensa, uy, tengo que meterme en 20 proyectos. La realidad es que el inversor no se ocupa de nada, en ese sentido es súper friendly. Tenés inversores que sí les gusta meterse, que esto es lo bueno de este tipo de activos, ¿no? Como se estructuran proyecto por proyecto, no hay un fondo de inversión, sino cada proyecto es en sí mismo. Nada, tenés inversores que les gusta meterse al detalle, ¿no? Y esto es lo que te da este tipo de activos. Te permite
tener trazabilidad sobre este tipo de proyectos, que en un fondo es más difícil porque tenés un revuelto de distintos flujos, distintos proyectos, etcétera, ¿no? Acá es como que cada inversor se arma su propio fondo. Ujú. Ahí Daniel pregunta sobre el monto mínimo de inversión, una pregunta que se repite mucho. Hay Ujú. plazos, ventanas temporales de 40 a 45 meses en promedio para los proyectos, pero ¿cuál es el monto mínimo generalmente de inversión en... Nosotros trabajamos con el target promedio son $100.000. En algunos proyectos tenemos vehículos armados para que entren inversores más pequeños de $50.000 para arriba, ¿no? Hay inversores que tienen portfolios con nosotros de 2 3 millones de dólares, son más family office por ahí, pero bueno, para entrar te diría que entre 50 y $100.000 es un ratio, es un target razonable. De vuelta, yo no recomendaría a nadie invertir los $100.000 que tiene para comprarse su casa, digamos, ¿no? Y buscar una rentabilidad. Estas inversiones son inversiones que tienen un riesgo implícito, con lo cual el inversor tiene que estar de alguna forma entendiendo muy claro dónde está invirtiendo. Con lo cual, nada, estamos hablando de posiciones ideales de $1 millón, cosa que vos puedas distribuirla en 10 15 20 proyectos, ¿no? Claro. Última, Rami, tiene que ver con la distribución entre la renta corriente y la plusvalía. Seguramente varía según el proyecto. Consulta a Carlos si podés dar algún ejemplo con respecto a eso. Sí, hoy, por ejemplo, en el segmento industrial, en los proyectos que estamos viendo, que son proyectos con riesgo acotado, porque ya han sido aprobados, han sido construidos, están ocupados en un 90-85%. Eh, en esos casos hay una renta corriente, producto de los alquileres que ya tiene la propiedad que está generando, de alrededor del 6% promedio. 6-7%. Con lo cual, si estamos apuntando a un 14% de rentabilidad total, 6-7% te vienen en forma anual por el flujo de fondos y otro 7%, digamos, anual, te viene por la plusvalía, o sea, la diferencia entre el costo de entrada y el precio de salida que te genera esa rentabilidad. O sea, tu TIR está, tiene dos componentes, la de flujo, que sería más o menos 45-50%, y el resto la plusvalía, que sería el saldo, ¿no? Otros 6-7 puntos. Fantástico, Rami, no sé si querés agregar algo. Ahí consultaban también sobre qué mirada hay sobre posibles inversiones en Argentina. Vamos a tener un webinar especial sobre ese capítulo. Yo, respetando también el tiempo de todos, sé que propusimos, digamos, un encuentro breve. Ya saben, pueden hacer todas las consultas que quieran a través de las redes de Américas Capital y tanto este como todos los webinars que venimos haciendo desde hace años están en el canal de YouTube también de Américas Capital, con un montón de información a través de los distintos especialistas que tiene la compañía. Ramiro, de mi parte, gracias. No sé si querés sumar algo para el cierre. No, no, no quiero spoilearlo la estrategia para Argentina o el webinar que vamos a tener la semana que viene sobre estrategia de Argentina, y además estamos terminando de prepararlo. Pero sí les puedo decir que es totalmente distinta a la que tenemos con Estados Unidos. Y los tiempos son totalmente distintos y las expectativas son otras. Así que la semana que viene, si te parece, lo seguimos charlando, Facu. Y encantados de charlar con cada uno de ustedes. Tengan vocación de invertir ahora o no, la verdad que a nosotros lo que nos gusta es que se entienda bien este tipo de activos y la nobleza que tiene este tipo de proyectos. Así que encantado de acompañarlos en el proceso. Y mil gracias, Facu,
por moderar. De vuelta, no soy Agustina Quiroga, soy Ramiro Juliá, así que nada, me ubican de cualquier forma y podemos seguir charlando. Gracias a todos. Nos vemos seguramente la semana que viene para hablar de las inversiones en Argentina. Hasta Gracias, luego. Facu.